Buenos días con todos, hoy me encuentro aquí en el Vivar Quito, me encuentro con la médica veterinaria de aquí, con Naomi Mena. Buenos días, sí, soy médico veterinario de aquí del Vivar de Quito, soy de la Universidad Central, estoy pues titulada y estoy empezando a hacer una especialización en fauna silvestre. Listo, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que nos ayude. Naomi, en todo esto de la medicina, de conservación de animales y todo, ¿cuál cree que es la importancia que tiene esto en el Ecuador? Esto tal ¿Y vez cómo lo definiría? ¿A los reptiles en sí o hablas de la conservación? De la conservación de todo esto. Ya. Principalmente uno como médico veterinario lo que trata de hacer en este tipo de animales es medicina para evitar que se produzcan enfermedades. Lo que sabemos de la conservación es muy importante, ya que cada animal tiene su papel en el ecosistema. En caso de reptiles, anfibios, pueden llegar a ser importantes para que las plagas, que ustedes no sé si han escuchado que están en un aumento, pues evitemos eso, ¿no? Obviamente también si nosotros eliminamos una especie en vida natural, el ecosistema va a empezar a reducir, digamos, su efectividad. Además de que cada uno, ya les digo, cumple ciertas funciones en el ecosistema. Listo. Interesante, bastante esto. De acuerdo a su papel de médica veterinaria, ¿cuál cree que son los principales desafíos que tiene uno como médico veterinario y cuáles son las principales oportunidades o beneficios que puede tener? Bueno, si hablamos de fauna, los desafíos, los que pues, por lo general hay es la falta de insumos, bueno, aquí en el Ecuador, insumos y de especialistas que hay en esta rama. Sobre todo en reptiles son muy pocos los que hay. Y por ejemplo, en Tueri hay especialistas más en aves y en mamíferos. Pero en reptiles hay muy pocos y por ejemplo, si nosotros queremos llevar a hacer exámenes o rayos X, hay pocas personas que saben cómo calibrar ciertas máquinas para nosotros poder hacer eso. Entonces eso sería la mayoría de lo que es el desafío. En beneficios, creo que es igual, no hay muchos especialistas y es bastante importante tener especialidad en estos animales que son muy excluidos. Ustedes han visto más conservación, aves, mamíferos, que en reptiles y anfibios. Sí. Entonces, el beneficio pues es preservar estas especies y pues conocer que son especies increíbles, la verdad. Gracias, muchas gracias. ¿Qué habilidades y conocimientos considera usted en su carrera? Sobre... O sea, ¿qué habilidades o qué nuevos conocimientos usted considera esencial para su carrera? Ok. Bueno, pues conocimientos, primero lo que es toda la anatomía de reptiles, anfibios, la fisiología de estos animales. Son nuevos conocimientos que, bueno, uno como veterinario, sobre todo en la central, no vemos mucho lo que es fauna silvestre. Nos concentramos más en animales grandes, pequeños animales que son de compañía. Y pues estando en este campo de fauna silvestre, pues se aprende bastantísimo. También el manejo y cuidado de estos animales que obviamente no son igual que conservar un perro, un gato. Es mucho más complicado y, por ejemplo, humedad, temperatura, es algo que se debe cuidar bastante. Eso sí, sobre todo en los reptiles. Ajá, exacto. También medicina. La medicina en estos animales, por ejemplo, medicamentos, pomadas, todo eso, inyecciones, es mucho más complicado de conseguir y complicado de administrar también. Entonces, conocer eso es muy interesante. ¿Y qué acciones prioritarias implementan aquí en su trabajo? Ya, como les dije, medicina preventiva. Tratamos de evitar que aparezcan enfermedades y cuando hacemos medicina curativa es cuando vienen animales nuevos de tráfico ilegal. Todas las especies que vemos aquí son rescatadas o decomisadas del tráfico ilegal, por lo que obviamente el ajetreo, el movimiento, los golpes, eso empezamos a tratar. Entonces, lo que más se produce aquí, preventivo,
para evitar enfermedades, y de ahí los secundarios sería curativo en caso de que vengan animales que necesiten. Bueno, ¿qué opinas sobre la creación de una maestría de posgrado sobre esta especialidad para médicos veterinarios? Aquí en el Ecuador, pues sería increíble porque, como les digo, bueno, por lo menos yo que estoy buscando ahorita ya hacer mi posgrado, mi maestría, aquí es muy difícil conseguir. Más es en España, obviamente Australia, en los países donde tienen más estos animalitos, sino aquí online, pero claro, no es lo mismo que ir a hacer una maestría. Y tener esa oportunidad aquí en el Ecuador sería increíble porque necesitamos, como les dije, más expertos en fauna silvestre, y sobre todo si es en este tipo de especies que es muy poco común. Claro, y hay que tener en cuenta que Ecuador es un país bien diverso. Exactamente. Lastimosamente, a pesar de que tenemos mucha biodiversidad, no hay expertos que ayuden a la conservación de estas especies. No solo, como les dije, en mamíferos y aves, sino también en estas especies, y pues el desconocimiento también de la gente, incluso de los expertos, pues es bastante bajo aquí en el Ecuador. Y obviamente, como aquí no es permitido tener a estos animales de mascota, la gente como que les hace un lado y no les importa. Pero si se pudiera, seguramente habría mucho más. ¿Qué acciones ustedes como médicos de esta rama implementan o aplican sobre las leyes aquí en Ecuador sobre el tráfico de animales? Bueno, como médicos, nosotros no es que podemos implementar, lo único que podemos hacer es educar a la gente para que evitemos este tipo de cosas, ¿sí? Lo que se trata de hacer es, como les digo, simplemente educar y decir a los demás pues que se especialicen en estas ramas que son importantes, y también pues mostrar qué es lo que puede pasar si es que seguimos con el tráfico. Se trata de hacer concientizar también a la policía, obviamente, para que estén más pendientes de eso, porque traficar estos animales es un poco más fácil que traficar, por ejemplo, un tigrillo. Entonces, se trata más de crear conciencia más que todo. Ustedes como médicos especialistas en fauna silvestre, ustedes dan concientización, como usted me estaba diciendo. Ustedes hacen programas mensualmente o anualmente para que concienticen a la población en general en Quito al momento de que encuentren algún animal en peligro de extinción, entreguen a las autoridades o a las áreas que conservan estos aquellos animales. Bueno, nosotros todos los sábados, bueno, fines de semana y feriados se hacen charlas informativas y educativas a los que vienen aquí al vivario. Ahí obviamente se explica cómo son estos animales, qué se debería hacer, pero claro, sí hay cierto tipo de capacitaciones. De hecho, ahorita por la Semana de la Serpiente, desde el 13 de junio, tenemos igual ciertas charlas, capacitaciones online aquí, igual sobre los animalitos que tenemos tanto dentro del distrito metropolitano de Quito como en el Ecuador en general. Entonces, se trata de hacer por lo menos una vez cada mes, cada 2 meses, para pues tener siempre nosotros esa información hacia la población y evitar también que los sigan matando o se sigan extinguiendo. ¿Y existe un protocolo que ustedes implementen en el momento de realizar este tipo de programas? Sí, bueno, los protocolos más es como explicación primero, y hay en ciertos momentos en capacitaciones especializadas que se hace también el manejo de cómo se debería hacer en caso de encontrar X especie, ¿sí? De ahí las charlas que son los fines de semana, sí se hace interacción con un animal, pero obviamente nosotros no somos lo entregamos para no estresar al animal. Entonces es más como para que vean y puedan reconocer los animalitos que tenemos aquí en Quito. Entonces esos serían en sí los protocolos que se utilizan aquí. ¿Cuál sería su mensaje hacia los médicos veterinarios interesados en especializarse en esta área? Ya.
A ver, primero esta especialización es increíble. Para mí es lo mejor que he hecho. Uno siempre dice veterinario, perro, gato, vaca, caballo. Y no es así. Tenemos una amplia rama, muchísimas ramas de hecho, que podemos nosotros estar. Como les dije, no hay muchos especialistas en fauna silvestre, sobre todo aquí en Ecuador, que tenemos muchos animales. Entonces, sí sería bueno que ustedes no se den por vencidos para poder llegar a ser mucho más de lo que quieren. Obviamente, seguramente en algún momento tocará irse a otro país a seguir estudiando, pero la cosa es saber sobre estos animales y traer esa información acá para que la fauna de aquí del Ecuador no se extinga, no solo ver por cuántos millones voy a ganar, sino también por los animales. Y creo que la mayoría de los que somos veterinarios estamos aquí por eso. Claro, del amor no se vive, pero también el ver que un país puede progresar y que la fauna no muera, pues también es una recompensa bastante grande. Muchísimas gracias, Doc. Gracias a ustedes.